La verdad nos hace libres. Gusto estar nuevamente con ustedes aquí en La Verdad nos hace libres y hacer estos contactos internacionales con nuestro corresponsal desde Nueva York, Juan Carlos Salcedo, y el día de hoy estaremos hablando desde Bruselas con el presidente de Acción Ciudadana en Guatemala y miembro de Transparencia Internacional, Manfredo Marroquín, y el tema que estaremos tratando es del ranking de Transparencia Internacional. Antes de dar la bienvenida a nuestro corresponsal y a nuestro invitado, veamos este perfil. Manfredo Marroquín lleva más de 25 años activo en la promoción de la transparencia en asuntos de interés público en Guatemala y otros países de Centroamérica. Es presidente de Acción Ciudadana, una organización muy reconocida por su trabajo en la lucha contra la corrupción en Guatemala. También es representante de Transparencia Internacional en su país y en la región. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Se fundó en 1993 y publica anualmente el Índice de Percepción de Corrupción, una lista corporativa de corrupción a nivel mundial. En 1995 creó el Índice de Percepción de Corrupción, que clasifica a las naciones según su prevalencia de corrupción. Su metodología se basa en encuestas llevadas a cabo a personas de negocios. Manfredo Marroquín, bajo las gestiones de Acción Ciudadana de Guatemala, el 2015, logra que el presidente Otto Pérez Molina renuncie luego de ser desaforado por el Congreso de la República y de que un juzgado ordenara su captura por delitos de corrupción. Pérez, un general retirado de 64 años, fue acusado por la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala de ser uno de los cabecillas de una red denominada La Línea, dedicada a cobro de sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el Sistema Nacional de Aduanas. En un fallo histórico y en medio de celebraciones de la población, 132 diputados en una sesión legislativa votaron de forma unánime quitar el fuero de inmunidad al mandatario. No hay duda, tenemos un tiempo tal vez corto para un tema realmente largo. Vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos Salcedo. Juan Carlos, desde Nueva York, un abrazo. Siempre es un gusto tenerte aquí en La Verdad. Adelante, por favor. Gracias, Roberto. Gracias a toda la audiencia de La Verdad nos hace libres allá en Latinoamérica y nuevamente desde los estudios de Nueva York en Estados Unidos. Como es habitual cada semana, vamos a poner a consideración de nuestra audiencia un tema de interés mundial y regional. Si como sociedad colectiva supiésemos de un elemento tan pernicioso que tendría la capacidad de destruir personas de cualquier edad o instituciones grandes o pequeñas, debilitar y quebrantar nuestro orden judicial, policial, incrementar el costo de vida, influenciar el sistema democrático, naturalmente haríamos todo a nuestro alcance para deshacernos y derrotar este elemento tan destructivo. Bueno, ese agente de destrucción sí existe y se llama corrupción. Y lo peor es que está enclavado en la fibra misma de nuestra sociedad. Y por tanto, para hacer un análisis que va más allá de los titulares y la mención rápida, hemos invitado a Manfredo Marroquín, representante de Transparencia Internacional y ejecutivo principal de Acción Ciudadana en Guatemala, una organización conocida mundialmente por su lucha contra la corrupción. Damos la bienvenida desde Bruselas a nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Manfredo. Muy buenas, Juan Carlos. Un gran gusto estar acá con ustedes en el programa. Igualmente, Roberto. Es pues un placer compartir estos siguientes minutos con un tema, como tú ya lo señalaste, muy importante, que afecta mucho a las sociedades y de mucha actualidad hoy en día en América Latina. Gracias, Manfredo. Comienzo con la primera pregunta. En la última década, la ciencia y el arte de combatir la corrupción a todos los niveles de la sociedad ha experimentado una especie de renacimiento y boom y atenciones explosivas, por lo menos en cuanto a la decisión de enfrentarla, aunque los avances siempre son lentos y a largo plazo. La pregunta que tengo es cómo es que decidió dirigir su carrera profesional hacia la lucha contra la corrupción y cómo surge Acción Ciudadana, porque su caminata comenzó hace mucho tiempo atrás, en los años 90.
Sí, efectivamente, Juan Carlos, desde esos primeros años de la década del 90, la última del siglo XX, nosotros observábamos que por lo menos en el contexto de Guatemala y varios países latinoamericanos, el problema de la corrupción era muy grande y era realmente bastante ignorado. Primero porque no se conocía mucho sobre el fenómeno, pues se sabía que había corrupción, muchas noticias de corrupción, pero había un entendimiento muy pobre del fenómeno. O sea, hoy entendemos que es un problema sistémico, tiene que ver con cómo funciona un sistema de gobierno, es un problema estructural porque trae vicios de las estructuras, incluso que heredamos del colonialismo español, y es un problema, por lo tanto, también histórico, muy enraizado en la cultura de nuestras sociedades latinoamericanas, que han llegado a ver la corrupción como un intercambio normal para obtener algún servicio público, para obtener algún fallo judicial o algún favor. En general, creo que el problema de la corrupción empezó a tener una mayor interés público cuando empiezan a darse ya sistemáticamente revelaciones de corrupción y van calando en la opinión pública al punto que la gente lo que creía realmente inverosímil de que un sistema estuviera realmente conformado para robar desde el gobierno, desde las más altas investiduras de gobierno, como fue el caso de Guatemala, una mafia electa democráticamente, porque fue electa en las elecciones, cuyo objetivo principal era saquear el Estado. Y creo que el despertar se debe mucho al trabajo de la prensa independiente, que siempre está revelando estos esquemas de corrupción, estas redes que han cooptado las instituciones del Estado, y finalmente también que empieza la semilla a germinar de los poderes judiciales en América Latina. Jueces que se atreven a decir las cosas, a decir la verdad, a hacer investigaciones profesionales, los ministerios públicos, y evidentemente estos son apenas gérmenes que están conociendo nuestros sistemas democráticos, que eran muy presidencialistas en su origen, y no había eso que llaman los anglosajones el check and balance, el balance de poderes, sino que básicamente tanto el poder legislativo como judicial estaban muy sometidos a los poderes presidenciales. Y vemos que eso ya se terminó. Ahora sí vemos un juego mucho más balanceado de poderes, y creo que eso que hoy es noticia negativa puede en el futuro llegar a consolidar nuestras democracias. No, perfecto. Sí, aquí estamos en La Verdad nos hace libres y vamos a continuar con este diálogo con Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana en Guatemala y miembro de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional, Manfredo, en su reporte 2016 pone en equivalencia la corrupción frente a la desigualdad en la sociedad, haciendo énfasis en que en varios países las personas son privadas de necesidades y de aquellas necesidades básicas y se van a la cama con hambre cada noche a causa de la corrupción, mientras que corruptos disfrutan de lujosos estilos de vida bajo la impunidad. ¿Cómo se llega a esta lectura, Manfredo? Bueno, se llega cuando cruzas los datos, por ejemplo, del índice de percepción de corrupción, los cruzas con otros indicadores, como por ejemplo el índice de Gini, que mide la desigualdad en nuestros países, y tú ves cómo hay una correlación directa en países muy desiguales, con grandes niveles de corrupción, con grandes niveles de pobreza, y vemos que son fenómenos que prácticamente se hermanan, es decir, uno jala al otro, y son todos estos fenómenos, la impunidad, la corrupción, la pobreza, la desigualdad, los que hacen inviable el funcionamiento, como dicen nuestras constituciones, de todas las instituciones del Estado. Así que lo que estamos viendo en América Latina es precisamente apenas una muestra de ese poder, de eso que nosotros llamamos en Transparencia Internacional gran corrupción,
que ya no solo es robar dinero del presupuesto público, pedirle dinero a la gente para darle un servicio público, sino tiene que ver con cómo se organiza un esquema de poder para robarse los recursos de un Estado, ya no solo del presupuesto, sino, por ejemplo, licitaciones sobre recursos naturales, licitaciones de grandes obras de infraestructura que están modeladas para ser ganadas por consorcios que se organizan para quedarse con esos grandes negocios y dejar empobrecida a la mayoría de la población. Manfredo, a propósito de ese tema, leyendo el último reporte de Transparencia Internacional, ninguno de los países del planeta alcanzó el 100% de integridad. Digamos, con los niveles más altos están Dinamarca y Nueva Zelanda, y en el otro extremo, con los niveles más bajos, Sudán y Somalia con solamente 10%. En nuestra región, Venezuela y Bolivia también se ubican con muy bajos rangos. La pregunta que tengo directa es, ¿cuál es el método objetivo de Transparencia Internacional para definir su ranking? Porque, ¿cómo exactamente podemos hacer esas determinaciones? Bueno, lo que este índice recoge es, como se llama, índice de percepción, recoge la percepción de las sociedades, del público, sobre los niveles de corrupción en su país. Es decir, está basada en lo que la gente opina y cree. Como se hace este índice es que se recopilan encuestas que se hacen a lo largo del año. En cada uno de los países tienen que haber por lo menos 6 encuestas diferentes, de diferentes fuentes. Por ejemplo, encuestas que ha hecho el Foro Económico Mundial, que ha hecho estas grandes evaluadoras de riesgo país, y esos resultados de 6 instrumentos diferentes, se hace una encuesta de encuestas. Es decir, que se consolidan los datos de las 6 encuestas y de ahí se saca la proyección del resultado. Tal vez para aclarar un poco lo que tú planteabas al inicio de esta pregunta, hay que decir que, en honor a la verdad, Venezuela efectivamente es el país peor calificado de América Latina, pero Bolivia no. Bolivia está con más o menos, si mal no recuerdo, 30 puntos, que no es no es por lejos la peor calificación. Hay otros países peor calificados como Guatemala, el país de donde yo soy, Honduras, Nicaragua, México, que cayó 5 puntos este último año. Entonces, en honor a la verdad, no es Bolivia uno de los peores países evaluados, y creemos que efectivamente la media latinoamericana está por debajo de los 50 puntos. La calificación va de 0 a 100 y muy pocos países sobrepasan la media de los 50. Bueno, gracias. Latinoamérica parecería en todo caso que tuvo un avance productivo en su lucha contra la corrupción, al poner en evidencia, por ejemplo, los papeles de Panamá, el asunto de corrupción de la firma Odebrecht, que han puesto en evidencia a países como Argentina, Chile y Perú con acciones legales a prominentes personajes. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Estamos ante una nueva era de justicia, de lucha contra la corrupción, cuando se conocen estos casos, Manfredo? Sí, mira, yo creo que efectivamente estos casos de alguna manera para muchos son negativos porque desnudan una realidad, estos esquemas de gran corrupción. Por otro lado, tienen una lectura positiva, y es que las sociedades están despertando, hay poderes judiciales que se atreven a investigar y a juzgar estos casos, cosas que no ocurrían hace 10 años, hace 5 años, y creo que esas son buenas noticias. Este caso de Odebrecht es emblemático porque alcanza 10 países de América Latina, en donde vemos el pago de sobornos de 100 millones de dólares en países pequeños, por ejemplo, como Panamá, casi 100 millones, en Dominicana más de 100 millones pagados. Es decir, un esquema de corrupción transnacional
apoyado indirectamente por el gobierno, en este caso de Brasil, porque hay que recordar que muchas de estas obras de infraestructura, que eran grandes, se hacían con dinero del Banco de Desarrollo de Brasil. Manfredo, perdón que te interrumpa, y tengo una curiosidad que va muy conectada con lo que estás desarrollando. El tema Overdetch, el blindaje de FIFA, por ejemplo, han sido temas que han sido traídos desde sectores de países fuera de Latinoamérica, el caso específico de Estados Unidos. Y eso es paradójico porque los latinoamericanos, los países en vías de desarrollo, somos muy intransigentes en nuestra defensa de nuestra soberanía. Entonces, la pregunta que te hago, ¿están nuestras instituciones en Latinoamérica tan quebrantadas que solamente la intervención internacional podría tocar esos niveles tan grandes de corrupción como Overdetch o la FIFA, etcétera? Bueno, sí, en estos casos hay que decir que estos escándalos como los que tú mencionas de FIFA y de Odebrecht en Brasil se dan desde Estados Unidos porque efectivamente eran dos instituciones que tenían que ver con ese país. Por ejemplo, la empresa brasileña pues tenía una empresa, un brazo, digamos, otra empresa en Estados Unidos, que por cierto, esa empresa era una de las que servía para pagar los sobornos en América Latina. Entonces, de esa cuenta es que la justicia norteamericana termina involucrada en estos casos. En el caso de FIFA, tiene que ver con una investigación que se da al más alto nivel de esa institución deportiva y tiene que ver con, por ejemplo, pago de sobornos a las federaciones nacionales de muchos países, en donde empresas de Estados Unidos sobornaban a estas autoridades deportivas para lograr tener en exclusiva las transmisiones de los eventos mundiales de fútbol, por ejemplo. Entonces, vemos cómo cada vez más la justicia transnacional, podemos decir, también por el flujo de los dineros, recordemos que estas son cantidades millonarias que cruzan diferentes jurisdicciones de banca y cuando llegan a tocar jurisdicciones de otros países, pues las posibilidades de investigación son mayores. Ese es el caso. Sí. Gracias por la aclaración, Roberto. Bueno, nos quedan unos minutos aún para esta entrevista tan importante, realmente importante. El costo de la corrupción es altísimo, cuesta la vida, le cuesta a la familia, la libertad, la salud y hasta la integridad de una nación. Las sociedades de Latinoamérica estarán sentenciadas a convivir y, bueno, de alguna manera vivir de la corrupción como un brazo potente de la política. ¿Qué dice usted? Mira, yo la verdad deseo y espero que eso ha sido nuestra historia por muchos años y podría decir décadas y siglos, realmente tenga un fin. Creo que se puede romper ese hilo que hemos tenido histórico de corrupción cuando las sociedades realmente demanden, despierten, sean más exigentes. Lo estamos ver, es una ciudadanía más activa, más propositiva. Perfecto. Una pregunta precisamente acerca de ese movimiento que hubo en Guatemala. Tu organización fue esencial junto con otras y incluso organizaciones de las Naciones Unidas para atacar el tema de corrupción durante la presidencia de Otto Pérez Molina en el 2015. Creo que es la segunda vez en la historia de Latinoamérica que un presidente en ejercicio es desafiado de esa manera. No solamente él, también su vicepresidenta Roxana Valdetti y un puñado de ministros al mismo tiempo. Cuéntanos, por favor, cómo fue ese proceso y los hitos importantes de por qué
se llegó digamos, a perfeccionar un proceso que antes era inédito y pocas veces reconocido. Efectivamente, Juan Carlos, esto fue posible por la existencia de una comisión que fue creada, que es única en el mundo, hay que decirlo, hecha, reconocida por Naciones Unidas, en donde a solicitud de Guatemala, Naciones Unidas crea una comisión que se llama Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y esta comisión tiene como objetivo investigar grupos de poder que hacen acciones ilícitas en el país. Esta comisión está conformada por por fiscales, investigadores de muchos países, de Europa, Estados Unidos, de Sudamérica, etcétera. Y es una comisión, pagada por Naciones Unidas y países amigos que financian, y tiene mucha independencia respecto a los poderes de Guatemala. Y esta comisión es la que ha posibilitado que hoy se tengan abiertas investigaciones contra 50 diputados actuales de la legislatura actual, contra todo el gabinete del gobierno anterior, el expresidente, vicepresidenta. Incluso hay una investigación ahora que inculpa al actual presidente, que apenas tiene un año en el ejercicio, de su hijo y de su hermano, por un caso de corrupción previo a estar en el gobierno. Y este es un modelo de lucha contra la corrupción, pues inédito, solo ha existido en Guatemala. Muchos países están, sobre todo sociedad civil, exigiendo una comisión parecida a esta en su país, pero es difícil porque ningún gobierno, casi ningún gobierno, diría yo, está dispuesto a ceder ese espacio de poder que le permita a investigadores internacionales hacer el trabajo que los nacionales no hacen. Bueno, ya para finalizar esta entrevista con Manfredo Marroquí de Transparencia Internacional, puntualmente, Manfredo, ¿qué esperan desde Transparencia Internacional sobre el rol de los medios de comunicación y la población civil para esta lucha contra la corrupción? Mira, yo creo que esos son los únicos pilares que tiene una sociedad para realmente minimizar el costo de la corrupción. Es una prensa independiente, ¿verdad? No sujeta a ningún poder, sea privado, sea público, sino el ejercicio de una prensa y de periodistas realmente independientes. Y dos, de una sociedad civil organizada, activa, participativa, que exija sus derechos, el derecho a ser informado, por ejemplo. Recordemos que la ley de acceso a información ya existe en la mayoría de países latinoamericanos y es una de las armas más importantes para develar casos de corrupción. Entonces yo creo que ya tenemos, no lo teníamos hace 10, 15 años, todo un arsenal de leyes, de procedimientos que ahora existen. Por ejemplo, en Guatemala, hay que decir, este caso es muy importante, no solo en Guatemala, en otros países, que ya hay una ley de extinción de dominio que permita quitarle todas sus propiedades y bienes a las personas acusadas de corrupción. De hecho, en Guatemala ya tenemos cientos de millones de dólares incautados por corrupción a varios exfuncionarios. Y este patrimonio es devuelto al país. Entonces, ya hay más herramientas que nos permiten ser optimistas en el combate a la corrupción. Bueno, gracias, Manfredo. Mira, nosotros consideramos que transparencia se traduce en la verdad y para los estados y para que sean libres. En honor a ello, como programa La Verdad nos hace libres, queremos bendecir tu vida, la labor digna y peligrosa que llevas adelante. Y solamente en los pocos segundos que nos quedan, tenemos un tema adelante, que es el tema de Brasil. Tenemos en pocos días más, se va a decidir la situación de Temer y, bueno, lo que también sucedió con Dilma Rousseff. Si podías darnos una idea relámpago, una apreciación relámpago de lo que es esa situación. Bueno, yo creo que el caso de Brasil es realmente aleccionador, porque mucha gente piensa que el tema de lucha contra la corrupción tiene que ver con algún esquema ideológico. Yo creo que lo de Brasil nos demuestra que la corrupción no tiene ideología,
puede ser de un gobierno de izquierda, puede ser de un gobierno de derecha. Ahí estamos viendo cómo este esquema de corrupción involucraba a todas las fuerzas políticas de Brasil, involucró al gobierno del Partido de los Trabajadores y ahora está involucrando a este gobierno nuevo de Temer, el sucesor de Dilma, que es un partido de derecha o de centro derecha. Entonces, que no nos dejemos engañar, la corrupción no tiene ideología, tiene intereses muy claros, que es robarle los recursos a una sociedad, y eso nos empobrece, nos limita nuestros potenciales de crecimiento, y lo que quisiéramos es que después de esto, yo sí creo que Brasil puede salir muy fortalecido, hoy está muy afectado política y económicamente, pero creo que esta lección puede ser las bases para la construcción de un país realmente grande en Brasil. Bueno, queremos agradecerle a Manfredo Marroquín, es presidente de Acción Ciudadana en Guatemala y miembro de Transparencia Internacional. Hemos dialogado, él está en Bruselas en este momento y con nuestro corresponsal desde Nueva York. Juan Carlos, tus palabras de despedida, por favor. Gracias nuevamente, ha sido un tema interesantísimo, podríamos haber estado por horas sobre el tema, pero nos refresca saber que existe un trabajo diario de enfrentando la corrupción. Gracias y gracias a todos que nos han acompañado durante estos minutos. Manfredo, ha sido un gusto tenerlo aquí en La Verdad nos hace libres. Gracias, Roberto, y gracias, Juan Carlos. Bueno, un abrazo para toda la gente que sigue la programación de La Verdad nos hace libres en estos temas que son de interés obviamente global. El ranking de Transparencia Internacional es lo que hemos tratado con Manfredo Marroquín de Transparencia Internacional. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima con La Verdad nos hace libres.